Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaré hablando acerca de ese pasaje tan importante que se encuentra en Isaías 54:17, en donde nos dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti. ¿Cuándo es que esta palabra se hace efectiva en nuestras vidas? Esto lo estaremos viendo en los próximos minutos. Bienvenidos. Al estar revisando mi nuevo libro, Face to Face, estaba viendo este pasaje que es importante para todo cristiano, ya que es una base fundamental de una de las promesas que Dios nos da cuando empezamos a caminar en Él. Dios nos ha entregado tantas herramientas y tantas armas tan poderosas a través de su palabra que muchos cristianos aún no las descubren. Una de esas palabras es este pasaje de Isaías 54:17, que en la versión BTX dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su victoria de parte mía, dice Yahvé. En la versión BTX nos encontramos con la promesa que Dios dice claramente que ninguna arma forjada va a prosperar contra aquellos que han nacido de nuevo, con aquellos que están caminando en integridad con Dios. Pero ¿a partir de qué momento se hace efectiva? Muchos cristianos hoy piensan que con el hecho de haber recibido a Jesús, ellos tienen una protección especial sobre su vida, y esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque recordemos que el mundo espiritual se rige bajo derechos espirituales, bajo derechos legales, y estos derechos legales se abren o se cierran en base a cómo nos conducimos nosotros en vida, a cómo llevamos nuestra relación con Dios. Muchos cristianos ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, ni siquiera meditan en la palabra de Dios, y aún así piensan que cuando el enemigo se levante en guerra, estos ataques no podrán dañarlos. Creo que este es un error doctrinal en donde yo no sé si algún pastor, algún líder les ha dicho o les ha indicado que con el solo hecho de haber recibido a Jesús en su corazón ya tienen ganado el cielo. Esto no es cierto. Satanás sabe perfectamente que él no puede tocar a ningún ungido, ninguna ungida. Estoy hablando de aquellos que nacieron de nuevo. Y cuando la Escritura me está hablando aquí en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada prosperará contra mí, es porque yo en esos momentos me encuentro refugiado bajo las alas del Altísimo, bajo su protección y bajo esa seguridad. Pero si yo en mis decisiones yo estoy caminando de una manera diferente a lo que la palabra de Dios me dicta, entonces me estoy engañando a mí mismo. La Escritura me dice: y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Muchas veces nosotros, en nuestros sentimientos o nuestras emociones afectadas a causa de una mala palabra, a causa de lo que nos dijeron, a causa de una maldición que nos lanzaron, pensamos que nosotros vamos a poder o tenemos la capacidad de poder enjuiciar y llevar a aquellas personas al infierno. Esto también es un error doctrinal. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, de acuerdo a lo que Jesús nos dice en Mateo 7, nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, y al momento de bendecirlos, ellos recibirán ascuas de fuego en sus cabezas, para que, llegado el día del juicio, lo que se les puso en su cabeza prácticamente los evidencie delante del Señor. Obviamente, tú no vas a hacer estas cosas pensando en que voy a hacerle el bien, voy a decirle hola, voy a decir Dios te bendiga, en una actitud incorrecta, pensando en que estás poniendo ascuas de fuego. Desde ese momento estamos mal. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros
de hacer eso con esa intención, sino que el Espíritu Santo, a través de nuestras acciones y a través de todo lo que nosotros empecemos a hacer, Él tomará en cuenta esas palabras y el deseo de nuestro corazón. Entonces, nosotros no podemos levantar un juicio porque ni Jesús mismo, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que ni Jesús mismo fue enviado para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nosotros somos siervos de Dios, somos siervos de Jesús. La Escritura me habla y me dice, esta es la herencia de los siervos de Yahvé y su victoria de parte mía, dice Yahvé. Dios nos da una victoria siempre y cuando nosotros estemos caminando en integridad, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta fija en Jesús. Me encanta mucho la versión Dios habla hoy, por lo menos en este pasaje en donde me dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. En esta versión me abre un poquito más el panorama en donde me está diciendo que no existe ninguna arma que pueda destruirme. Tal vez el hombre pueda afectar mi cuerpo, pueda afectar mi naturaleza humana, pero no puede tocar mi alma. Si yo permito que toque mi alma, entonces estaré en serios problemas. ¿Y cómo es que ellos pueden tocar mi alma? Cuando ellos se atreven a que mis sentimientos, mis emociones sean llevadas y sacadas de ese estado de protección en donde Dios nos tiene para que nosotros a través de nuestras decisiones, a través de nuestros malos deseos, a través de nuestras acciones, entonces nosotros podamos ser presa fácil. Y ahí es donde la Escritura dice, el alma que pecare, ésta morirá. Observa que Satanás siempre va a estar enfocándonos, o más bien desenfocándonos, para que nosotros no caminemos en integridad con Dios, porque Él sabe perfectamente que si nosotros caminamos en integridad con Dios, ninguna arma forjada en contra nuestra podrá prosperar. Y esto es increíble porque la protección que Dios nos da, honestamente, es una protección en donde el enemigo sabe que no puede atravesar. Yo decía en lo que es el servicio especial de guerra espiritual, que Satanás no puede tocarte porque si tú estás caminando en santidad, la santidad que está sobre ti y dentro de ti, esto lo puede afectar. Observa que Satanás no podía tocar a Jesús. Él simplemente lo estaba tentando, lo estaba asediando, lo estaba encerrando para llevarlo a la muerte. Pero Jesús dijo claramente, Satanás no tiene nada contra mí. Si Satanás tocaba a Jesús, Jesús era la vida misma caminando en la tierra. Así que si Satanás se ocurría ponerle un dedo, inmediatamente él recibía poder, porque recuerda cuando la mujer de flujo de sangre toca el borde del manto del Señor, ¿qué es lo que pasa? Dice Jesús que poder fluyó de él. Entonces el diablo sabía perfectamente que no lo podía tocar directamente, porque entonces se le quitaba lo diablo. El enemigo no te puede tocar a ti tampoco cuando tú caminas en santidad, cuando tú caminas en rectitud, cuando tú estás buscando cada mañana el fuego del Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra. Él sabe que si te toca, se puede quemar. Tú tienes que dimensionar esta palabra de Isaías 54:17 y reflexionar que esta palabra es efectiva cuando tú estás caminando bien, cuando tú estás caminando con tu mirada puesta en Jesús, cuando tú estás caminando en santidad, cuando tú te apartas y empiezas a esforzarte. La Escritura nos dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si tú te vas a Josué capítulo 1, versículo 5, dice que el Señor no nos abandonará, que el Señor no nos fallará, que el Señor no nos dejará solos. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque nosotros empezamos a entregar nuestro corazón y nuestra vida a Él, y eso a Él le agrada. Así es de que si tú estás atravesando el día de hoy por alguna situación, por algún problema, tienes que meditar un poco. ¿Tú crees tal vez que la palabra de Isaías 54:17 no está activa en ti? Medita, piensa un poco, ¿por qué no? ¿Por qué el enemigo puede atacarte fácilmente?
¿Por qué el enemigo está atacando ciertas áreas en tu vida? A lo mejor hay alguna puerta que se abrió sin que tú te dieses cuenta y esto le está permitiendo a Satanás poder obrar en ti. Recuerda, si tú caminas en integridad, si tú caminas en santidad, Satanás no tiene nada contra ti. Si Satanás se atreve a tocarte, si Satanás se atreve a tocar tu casa, si Satanás se atreve a tocar tu familia, entonces estará en serios problemas. ¿Por qué? Porque él lo estará haciendo en ilegalidad. Recuerda que el mundo espiritual se rige bajo legalidades y Satanás sabe que mientras tú y yo estemos caminando bien con Dios, Él no tiene nada contra nosotros. Y es por eso que la Escritura nos habla y nos dice, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Así es de que, mi amado hermano, si hoy tú estás escuchando este mensaje, Dios te va a demandar y Dios va a hacer que tú estés buscándolo de una manera sincera, de una manera genuina, de una manera que tú puedas tener ese encuentro real con Él. Y cuando eso suceda, entonces el enemigo sabe perfectamente que no puede hacer nada. Sus maquinaciones tú las conocerás, sus estrategias tú las conocerás, la manera en cómo te atacará tú también las conocerás. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, te dirá qué es lo que está sucediendo. Dios nos habla constantemente a través de su palabra y nos está advirtiendo de todos los peligros que como cristianos atravesamos. Pero mientras tú permanezcas en la barca, mientras tú permitas que Jesús esté a bordo, entonces así se desate la tormenta más terrible sobre tu vida. Así el Señor te lleve al desierto más árido. Así el Señor te meta en el horno de fuego más duro, más cruel y violento. Recuerda, Dios te da una promesa. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida y yo creo que en los próximos minutos Dios empezará a traer esos pensamientos en donde te llevará a un estado de conciencia para que tú puedas meditar en lo que hoy has escuchado. Es importante que medites acerca de lo que esta palabra nos dice. Esta escritura se activa a partir del momento en que tú caminas en integridad, a partir del momento en que tú caminas en santidad, a partir del momento en que tú tienes tu mirada puesta en Jesús y nada de lo que sucede en tu entorno, a tu alrededor, te tumba. Gracias por seguirnos y conectarte en estos devocionales. Si ha sido de bendición, por favor, ayúdanos compartiéndolo a aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.